Muy buenas noches, les damos la bienvenida en Dos con Todo. Estoy con mi compañera Dulce Olvera en este miércoles 30 de octubre. Ya mitad de semana, amor. Muy buenas noches. Buenas noches, Dul. Bueno, hoy les tenemos información sobre los ministros que ya confirmaron su renuncia a participar en el proceso de elección que está previsto para el próximo año, en el 2025. Ya confirmaron su renuncia en el Senado y también se sumaron más de 800 juzgadores que dijeron no participaremos en este proceso. De igual manera tenemos información sobre lo que avalaron 6 consejeros para presentar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado también con lo que se aprobó hace unas semanas sobre la reforma judicial. Así es, Mon, están divididos también allá en el INE, y en la sección Con Todo nos pusimos a revisar un informe de la Auditoría Superior de la Federación donde pone lupa a todos los gastos que realizó la Suprema Corte de Justicia el año 2023, el año pasado, el primer año bajo la gestión de la ministra presidenta Norma Piña Hernández, y justamente da el dato de que son 176 millones de pesos los que se destinan para estos famosos haberes de retiro que pues se llevarían estos ministros. Bueno, pues pausa y arrancamos, Mon. Bienvenidos. Pues buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en esta mitad de semana, miércoles 30 de octubre, pues ya cada vez más cerca de Halloween, cada vez más de Día de Muertos. Bien, pues esta tarde nuestro compañero y jefe de información, Obed Rosas, se dio a la tarea de responder con información, con datos a la mentira que muy temprano dio el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en una entrevista con Ciro Gómez Leiva. Él mintió cuando acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de derrochar en la estancia en Palacio Nacional un monto que aseguró es mayor al haber por retiro, este famoso haber por retiro de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes pues ya empezaron a presentar sus renuncias y sus declinaciones a participar en esta elección de juzgadores. Fuentes de Presidencia confirmaron a la reportera y nuestra compañera Nancy Gómez que al día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aún no se muda al departamento de Palacio Nacional. Ella misma había dicho que va a esperar hasta que termine su contrato de arrendamiento en el departamento de Tlalpan hasta diciembre para ya terminar su mudanza a Palacio Nacional. Bueno, pues vamos a ver la información, el desmentido con datos de nuestro jefe de información, Obed Rosas. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá mintió al acusar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de derrochar en estancia en Palacio Nacional, un monto que aseguró es mayor al haber por retiro de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes han empezado a renunciar a sus cargos, algo que será efectivo hasta agosto de 2025 para asegurar este pago vitalicio. Los haberes por retiro son nada comparado con lo que recibe el director del Banco de México, de Nacional Financiera, del Banco Banobras y una serie de entidades de este país. Nada comparado con lo que nos cuesta mantener a Palacio Nacional para que viva una sola persona, acusó el ministro Carrancá.
autor del proyecto que busca cancelar la elección de jueces y magistrados, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva. Fuentes de Presidencia confirmaron a la reportera Nancy Gómez de Sin embargo que al día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aún no se muda al departamento de Palacio Nacional, ya que desde la semana pasada la titular del Ejecutivo Federal explicó en su conferencia mañanera que sigue viviendo en su departamento ubicado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, e indicó que informará cuando se mude a Palacio. La Dirección General de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó en agosto pasado que entre enero y este mes se gastaron para todo Palacio Nacional un monto de 3.920.004 pesos y de 276.450 pesos de luz del primero al tercer bimestre. Los mismos datos que obran en la respuesta a la solicitud 33002632400235 dan cuenta que en estos primeros 8 meses del año se gastaron 88.052 pesos en servicio de jardinería y 10.121.027.66 en servicio de limpieza. Lo cierto es que en Palacio Nacional no solo vivirá la presidenta. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, laboraban en esta sede 147 trabajadores. En este recinto se encuentran además las oficinas de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Hacienda, además de jardines, museos y murales que forman parte de los circuitos culturales del Centro Histórico de la Ciudad de México. La respuesta del ministro González Alcántara Carrancá se enmarca en los cuestionamientos que pesan sobre los lujos que imperan en el Poder Judicial y sobre todo en la manera en la que 7 ministros han asegurado su haber por retiro vitalicio al renunciar a formar parte del proceso electoral de juzgadores. Lo cierto es que la misma Corte ha reconocido algunos de los gastos superfluos que se les han atribuido. Por ejemplo, el 11 de mayo de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador leyó una serie de lujos que tenían en la Suprema Corte. De estos, algunos fueron confirmados por el propio tribunal en respuesta a la solicitud 3000-3052-3002-196. Esta instancia informó que, en efecto, los ministros tienen a su disposición hasta 3 tablets, además de equipo de cómputo que les es pagado por el erario, al igual que 2 celulares cada uno con servicio de Internet. También señaló que el pago de gasolina se cubre con recursos públicos, pero precisó que la asignación de gasolina se realiza por vehículo y no a personas servidoras públicas en específico. En esa misma solicitud, la Suprema Corte reservó la información, por cuestión de seguridad de los ministros, sobre si cuentan con 2 vehículos blindados tipo Suburban, con valor acumulado de 6 millones de pesos. Lo mismo hizo con el requerimiento de la instalación de videovigilancia en sus casas con cargo al erario público, sobre si cuentan con escoltas y si después de jubilados cuentan con vehículos blindados. Sin embargo, informó cómo la Suprema Corte paga los haberes por retiro de los ministros Arturo Saldívar, Eduardo Medina Mora, Genaro Góngora Pimentel, Guillermo Ortiz Mayagoitia, José Franco González Salas, José Ramón Cosío Díaz, Juan Silva Mesa, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela Huitrón y Olga Sánchez Cordero. Los 11 ministros de la Suprema Corte perciben un salario mensual neto de 206.948 pesos. En el caso de Genaro Góngora Pimentel, Guillermo Ortiz Mayagoitia, José Ramón Cosío Díaz, Juan Silva Mesa, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela Huitrón y Olga Sánchez Cordero, cada uno de ellos recibe un pago mensual de 165.558 pesos, es decir, el 80% del monto que ganan los actuales miembros del máximo Tribunal de Justicia del país. El ministro Arturo Saldívar tiene un haber por retiro mensual de aproximadamente 190.392 pesos. En el caso de Eduardo Medina Mora, quien dejó su cargo en medio de investigaciones de corrupción, al haber estado solo 4 años, 6 meses y 29 días,
recibe alrededor de 62,000 pesos. Cuando los ministros se retiran sin haber cumplido 15 años en el ejercicio del cargo, tienen derecho a esta remuneración, pero de manera proporcional al tiempo de su desempeño, como sucede con Eduardo Medina Mora, quien estuvo poco más de 4 años, y Arturo Saldívar, quien se desempeñó como ministro 13 años. En el mismo supuesto estarán los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, que percibirá, según un cálculo hecho con el actual salario mensual neto, alrededor de 76,570 pesos luego de que su renuncia se haga efectiva en agosto de 2025. En el mismo supuesto, Juan Luis González Alcántara Carrancá recibirá más de 90,000 pesos mensuales, Javier Lainez Potisek 134,516, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 175,905 pesos, Alberto Pérez Dayán 175,905, Jorge Mario Pardo Rebolledo 198,670 y Norma Piña Hernández 134,516 pesos. Estos montos son aproximados ya que los haberes por retiro tendrán que calcularse con el salario previsto para 2025. Duli, seguimos con información sobre lo que podemos esperar del proceso de selección de juzgadores previsto para el 2025. La información más reciente que da el Senado, una publicación en su cuenta de X que se hizo poco después de las 6 de la tarde, es que hasta el momento de los 1,699 impartidores de justicia que se someterían a elección, 845 ya declinaron participar en este proceso. El desglose está así: son 342 jueces y juezas y 503 magistrados y magistradas. Hay que recordar que el término para entregar estas declinaciones se cumple hoy 30 de octubre, es decir, todavía se pueden sumar más declinaciones. Hasta la medianoche, sí, en teoría. Hasta ahorita, les repito el dato, son 845 personas las que han declinado. Esto lo hacen después de que hace unas 2 semanas, desde el Senado, se definió las plazas que serían sometidas a elección, los cargos que serían sometidos a elección el próximo año. Entonces, estas declinaciones también se suman a el anuncio que hicieron hoy ministros y ministras, más bien la confirmación que hicieron ante el Senado, porque presentaron cartas en las que confirmaron que renunciarían a sus cargos en lugar de someterse a los procesos de elección popular. Los ministros, las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hoy hicieron oficial sus renuncias con cartas al Senado son primero la presidenta Norma Piña Hernández, también el ministro Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez, Jorge Pardo, Javier Lainez, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara. Este último, recuerden, fue quien realizó el proyecto sobre las acciones de inconstitucionalidad que promovieron partidos políticos para invalidar gran parte de la reforma judicial. El ministro Luis María Aguilar ya termina su periodo en un mes, mientras que las ministras que no renunciarán a sus cargos son Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreta Ortiz. También es importante recordar que estas renuncias se harán efectivas a partir del 31 de agosto del 2025. Una de estas cartas que llamó la atención por el cargo que ejerce la ministra, pues es la de la ministra presidenta Norma Piña. En la carta que veíamos hace unos momentos, manifestó que esta renuncia no implica su conformidad con la separación del cargo para el que fue designada originalmente hasta el 10 de diciembre del 2030. Dijo que
la presenta como un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige, es decir, a la reforma que es, bueno, no la reforma, las normas que tienen vigentes hasta este momento. También en ello coincidió la ministra Margarita Ríos. Ella criticó que con la reforma judicial se impone una disyuntiva sobre su futuro. Textualmente expuso, la reforma impone una disyuntiva que considera impropia que se presente una renuncia, pero se permanezca en el cargo por unos meses más a fin de preservar derechos o permanecer en el cargo por esos meses más sin renunciar a pero sí a lo que se tiene derecho. Esta es son algunas citas, Dulce, de las cartas que hoy presentaron ministras y ministros donde confirman ya su renuncia hasta el próximo año, que es cuando entre en vigor. Así es, Mon, pues justamente 30 de octubre era la fecha que estaba estipulada para que todos los juzgadores dijeran si sí o si no le entraban a esta elección inédita, y además de los ministros que mencionabas, pues enfatizar que también ya se tiene el dato de los juzgadores, es decir, magistrados y jueces. Y sí me gustaría enfatizar el tema de la ministra Margarita Ríos Barjat, porque ha sido puesta en este saco de lo, entre comillas, traidores, por el tema de que ella fue propuesta por el entonces presidente López Obrador, había trabajado incluso en su gobierno federal, particularmente en el SAT, y después empezó con votaciones divididas, a veces a favor y a veces en contra de los proyectos del propio gobierno, encabezado por quien la había designado, quien la había propuesto. Pero es la única que decide asegurar que el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tenga derecho como futura integrante en retiro, es decir, los famosos saberes de retiro que incluyen pensiones, aguinaldo y gastos médicos, y su pensión vitalicia, pues la destinaría a, si no logra regresarla a la tesorería de la Federación, incluso donarla a menores de edad en situación de vulnerabilidad. Vale la pena destacar esto, a diferencia de los otros ministros. Pues, Mon, justamente nos pasamos a la otra nota en torno a lo acontecido esta tarde-noche, apenas hace unos 20 minutos, en la Cámara de Diputados. Más de 10 horas estuvieron sesionando, incluso hasta hubo un performance con, pues justamente que estamos en vísperas de Día de Muertos. El bloque opositor pues aprovechó estas vísperas para llevar tumbas hechas con cartón, como estamos viendo en pantalla, e ironizar con que descansa en paz el Poder Judicial. Eso de organismos autónomos es por la otra propuesta de reforma constitucional. Y incluso también llevaron veladoras, bueno, asegurando que ya murió el Poder Judicial, ya murió la Constitución, y recordaron este encapsulamiento del fin de semana que pues este lunes les explicábamos que fue momentáneo. Bien, lo habían aprobado ya a nivel general y hace 21 minutos se dio a conocer que ya también a nivel particular, es decir, la semana pasada ya la aprobó el Senado. Hace unos minutos ya lo aprobó la Cámara de Diputados, ya está listo el proceso legislativo por el que se blinda de amparos e impugnaciones pues las reformas constitucionales, ejemplo pues la del Poder Judicial. 343 votos a favor, acuérdense que en la Cámara de Diputados Morena tiene mayoría, junto con sus aliados, 343 votos a favor, 129 en contra y 0 abstenciones. Entonces el Pleno aprueba ya en lo particular también el dictamen que reforma el artículo 107 y adiciona el artículo 105 de la Constitución en materia de inimpugnabilidad de adiciones o reformas a la Carta Magna. Este concepto pues justamente lo resume, inimpugnabilidad, es decir, ya nadie va a poder presentar juicios de amparo o reclamar por el contenido de alguna reforma constitucional. Lo que ya se podía hacer a nivel ley de amparo, de acuerdo con el artículo 61, que acuérdense que aquí les dijimos que surgió a partir del sexenio de Peña Nieto, particularmente la ley Murillo Karam, para entonces blindar las reformas estructurales del peñismo, y ahora pues Morena y aliados están elevando esta protección
de lluvia de amparos ahora a las reformas estructurales propuestas entonces por el presidente López Obrador y las que se han añadido por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluyendo la de elevar a Constitución pues todos los programas sociales. Entonces, pues ahí estamos. Y, por ejemplo, la diputada Olga Sánchez Cordero de Morena, por el tema de que es ministra en retiro, pues valía la pena recuperar su opinión en el Pleno. Y ella expresó justamente lo que ha venido también diciendo tanto la consejera jurídica Ernestina Godoy como la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que pasó hoy y que ya terminó tanto en Senado como en diputados, es elevar a la Constitución lo que ya se podía gracias al artículo 61 de la Ley de Amparo. Entonces, ella asegura, la reforma nos lleva a criterios que ha valorado la Corte en torno a la capacidad que tiene el pueblo de México para determinar su futuro, es decir, elegir a sus propios juzgadores, jueces, magistrados y ministros, quienes, algunos, los que están actualmente trabajando, pues sí le van a entrar, sí van a ser sometidos a esta elección popular, y la cifra que ya les dábamos, más de 800 dijeron que no, además de los 8 ministros que tampoco participarán ni se someterán a esta nueva figura de elección de juzgadores que estaremos viendo y reportando en junio próximo. Sí, Duli, que seguramente conforme avancen las horas que quedan para que termine el día, habrá una información más actualizada del Senado sobre los jueces y magistrados que ya no van a continuar. Entonces, si sale más información actualizada, quédense que acá se las vamos a dar a conocer. Y seguimos, Dulce, con otra información importante de lo que se votó hoy en sesión extraordinaria en el Consejo General del INE. Hoy 6 consejeras aprobaron llevar a la Suprema Corte una controversia constitucional para revertir la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, argumentando que le quitaron facultades al Consejo General del INE para concentrarlas en la presidencia de este instituto, una presidencia que encabeza Guadalupe Tadei. Entre las facultades que se le otorgaron al Congreso, que el Congreso le otorgó a la presidenta del INE, están que puede nombrar y designar a los directores ejecutivos y titulares de las unidades técnicas del INE sin el voto de 8 consejeros, como antes lo establecía la legislación. La presentación de esta controversia fue aprobada después de más de 2 horas de discusión, con 6 votos a favor y 5 en contra. Ya les adelantábamos ayer quiénes son los consejeros, las consejeras que pidieron presentar esta controversia constitucional. Fueron quienes votaron a favor. Estamos hablando de la consejera Claudia Zavala, Carla Humphrey, Dania Rabel, Faz, Arturo Castillo y Jaime Rivera. Desde ayer enviaron una carta a Claudia Suárez Ojeda, que es la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, en donde solicitaron incluir esta propuesta en la sesión extraordinaria que se realizó este miércoles. Bueno, estos 6 consejeros consideraron que las reformas romperán la colegialidad en el INE y que van en contra del diseño institucional y de las facultades establecidas en la Constitución, mientras que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pidió a sus colegas defender esta colegialidad no solo en el discurso, sino pues en la práctica, y les pidió unidad. Vamos a escuchar un fragmento de lo que comentó hoy Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE. Comparto todas las disertaciones magistrales sobre la colegialidad, pero lo que más comparto y convoco a todos mis compañeros es aplicarla, a buscarla denodadamente, no de discurso, sino aquí presente en el instituto. El diseño de distribuciones de competencia del Instituto Nacional Electoral no se ve tampoco agraviado. Las competencias están desde su composición en 4 órganos centrales: el Consejo General, la Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, quien cumple, por cierto, 2 funciones: la de secretaria de Consejo General, que auxilia todas nuestras tareas, y la de la Secretaría Ejecutiva, y la presidencia de este Consejo y del Instituto, que son también cargos unipersonales. A los compañeros de este instituto,
a todos los compañeros que denodadamente, por cierto, y a cabalidad, defiendo su profesionalismo y su capacidad para sacar adelante los trabajos, les digo, no nos preocupemos. Por su parte, la consejera Norma Irene de la Cruz criticó que el bloque mayoritario, es decir, estos seis consejeros, presentaron el acuerdo sin consultarlo con todos los consejeros. Por eso también les pidió unidad. Vamos a escuchar qué comentó. Hoy más que nunca, y ante la incertidumbre jurisdiccional en la que nos encontramos, ante la obligación de organizar un proceso electivo inédito, lo que nos queda es cerrar filas por el Instituto, por la ciudadanía, por México. Bueno, entre los posicionamientos de los consejeros que están en contra de presentar esta controversia, se planteó que no tienen facultad para presentar este recurso, es decir, para llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en su intervención, la consejera Carla Humphrey señaló que desde el 2007 ya hay precedentes en los que sí se pudo instruir a la Secretaría Ejecutiva del INE para presentar estas controversias constitucionales. Esto fue lo que dijo en la sesión extraordinaria de este miércoles 30 de octubre. Así hay registros desde el 2007 de que en este Consejo General se han aprobado y mandatado a la Secretaría Ejecutiva presentar estas controversias constitucionales, pero además hago referencia al artículo 46, numeral 1, que establece que la Secretaría Ejecutiva es la representante legal de este instituto y segundo, que tiene como mandato cumplir con los acuerdos de este Consejo General. Esto justamente se está presentando como un acuerdo del Consejo General, que entonces, pues claramente es una obligación, como de todos los acuerdos que aprueba el Consejo General, vigilar por su cumplimiento por parte de la Secretaría Ejecutiva. Algo que también destacó fueron posicionamientos de consejeros que sí sostuvieron que el instituto debe defender su autonomía. En eso sí coincidían, pero sí mostraron su desacuerdo con este proyecto presentado por los 6 consejeros para, les repito, llevar ante la Suprema Corte de Justicia una solicitud de controversia constitucional, precisamente para ir en contra de una reforma que da más facultades a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Ya para cerrar esta información, Dulce, vamos a escuchar lo que comentó la consejera Rita Bell. Considero que ciertamente este instituto debe defender su autonomía, su independencia, pero los preceptos legales que se pretenden recurrir, que sin duda pueden ser cuestionables, pueden preocuparnos o no, lo que considero es que las formas son las que no abonan en nada, principalmente a esa colegialidad que se pretende defender férreamente y ante el inminente clima de rispidez que existe en el exterior. Actuaciones como estas al interior no hacen más que exacerbar el clima de polarización y alimentar el morbo de quienes han buscado a toda costa destruir la credibilidad de este instituto, pese el implacable profesionalismo mostrado tras la conclusión de los trabajos del recién concluido proceso electoral federal. Hasta el momento así va la división dentro del Consejo General del INE en torno a las leyes secundarias, la reforma judicial, particularmente las capacidades que tiene la consejera presidenta Guadalupe Tadei para hacer designaciones y también para como tal organizar las elecciones, pero eso le daremos mayor seguimiento en los próximos días. Vamos a pasar de página informativa, pues es una nota que no me gustaría dar. En menos de 2 días, 2 periodistas han sido asesinados en México, tanto en Uruapan, Michoacán, como en Colima. El periodista Mauricio Solís, él tenía 31 años, fue asesinado a balazos anoche en calles del centro histórico de Uruapan, Michoacán. Esto fue minutos después
de haber entrevistado al alcalde de Uruapan, llamado Carlos Manso, quien, por cierto, alcalde, hasta el momento no se ha comunicado con el medio para el que laboraba el periodista. Mauricio entonces es al menos el quinto periodista asesinado en México solo este año, 2024. La Fiscalía General de Michoacán confirmó que el periodista murió por los múltiples disparos recibidos y además otra persona que estaba ahí en el centro histórico resultó lesionada. Mauricio colaboraba con varios medios de comunicación y era director de la plataforma Minuto por Minuto, que cuenta con casi 500,000 de seguidores. En transmisiones anteriores había informado que debido a su labor periodística ya había sufrido incidentes de seguridad que fueron reportados a las autoridades. Adán García, su compañero periodista, dijo esta mañana en un programa de radio que de hecho conducía Mauricio lo siguiente. Le tocó dar en ese espacio la noticia de que habían matado a su colega. Hoy, la difícil circunstancia y el dolor nos hace expresar nuestro más profundo sentir, indignación y rabia ante una terrible noticia. Mauricio Solís, querido compañero y amigo, titular de nuestros noticieros radiofónicos, Este programa que estoy yo ocupando en este momento, dijo, por la situación tan trágica que aconteció. Bueno, él fue víctima de un cobarde y artero ataque a balazos que acabó de forma abrupta con su vida hace unas horas en Uruapan, en plena vía pública, en plena zona centro, poco después de concluir una entrevista con el presidente municipal de esa localidad, Carlos Manso. La entrevista, por cierto, había sido sobre el incendio a un mercado público y también sobre la cancelación del recorrido de velas en este municipio. Hasta este momento, informó por la noche el medio Michoacán por Michoacán, el alcalde de Uruapan, con el que estaba conversando minutos después de ser asesinado. Carlos Manso no se ha comunicado con ese medio por ningún motivo y ellos dicen mostrando su completo desinterés. Por su parte, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, por supuesto que condenó el asesinato del periodista Mauricio Solís y llamaron a las autoridades a realizar una investigación. Esto ocurrió anoche en las calles del centro histórico de Uruapan, minutos después de que él había entrevistado al alcalde, minutos después de haber estado trabajando, y el día de hoy en un espacio que él conducía se dio la noticia de su asesinato por parte de su propio colega. Hoy alrededor de las 4 de la tarde fue asesinada otra periodista. Patricia Ramírez González, periodista en Colima, fue asesinada la tarde del día de hoy, miércoles 30 de octubre. La Fiscalía Local ya abrió una carpeta de investigación por este homicidio. El homicidio particularmente ocurrió dentro del local de comida, propiedad de la víctima, en el centro de Colima. Patricia colaboraba desde hace más de una década en la revista local Hechos Espectáculos. El homicidio ocurrió pues justamente dentro del local de comida y el gremio allá en Colima pues condenó este asesinato. Entonces, enfatizar, en 2 días seguidos 2 periodistas mexicanos han sido asesinados. Así es, Dulce, y pues también recordar que una exigencia que se hace desde, y no nada más las organizaciones civiles, sino también desde el gremio, es que la primera línea de investigación sea siempre el ejercicio periodístico, ¿no? Por lo que comentabas de esta última periodista, Patricia. Aunque todo pueda parecer que fue en un lugar a lo mejor distinto a donde trabajaba o en otras circunstancias, la primera línea que se exige es que se investigue es la cuestión del ejercicio periodístico. Sí, porque en municipios se acostumbra por los malos pagos que reciben los periodistas que tengan que dobletear, tener otros trabajos para tener mayores ingresos. Así es, Dulce. Pues con esta información nos vamos a un corte muy breve y regresamos para darles la información con todo.
En el Con Todo de este miércoles 30 de octubre les tenemos información sobre cuánto se invirtió en el pago de pensiones, haberes de retiro, aguinaldo y gastos médicos para el personal retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023. Esto de acuerdo con datos que da a conocer la Auditoría Superior de la Federación, particularmente de la revisión que hace del 2023 en el rubro conocido como prestaciones de retiro. Vamos a un corte y regresamos rápido con los detalles de estos gastos. Bien, pues el día de hoy la Auditoría Superior de la Federación, este órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados autónomo que publica sus informes cada cierto tiempo, pues justamente nos cayó del cielo esta información porque justamente estamos hablando de los famosos haberes de retiro, estas alfarjas de dinero de las cuales hablaba Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado. Bien, pues justamente hizo una revisión, una radiografía de cuánto y en qué, sobre todo en qué gastó la Suprema Corte de Justicia, uno de los brazos del Poder Judicial durante el año 2023. El primero que estuvo bajo la gestión de la ministra presidenta Norma Piña desde el 2 de enero de 2023 y que, por cierto, hoy se une a estos ministros que renuncian porque tenían hasta hoy, 30 de octubre, para decir si entraban o no a la elección popular de juzgadores. Bien, pues la Suprema Corte de Justicia gastó el año pasado, 2023, anoten el número, 176,074,000 pesos para el pago de pensiones, de haberes de retiro, de aguinaldo y de gastos médicos cubiertos a el personal en retiro. Así lo constató la Auditoría Superior de la Federación al fiscalizar los más de 5,000 millones de pesos que el máximo tribunal gastó en el año 2023. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, se comprobó que estos pagos por el concepto de prestaciones de retiro se realizaron de acuerdo con los montos y periodicidad establecidos en su normativa. Y es que esto es lo que llama también la atención de este informe de la Auditoría Superior de la Federación. Se puso a revisar los más de 5,000 millones de pesos gastados y no encontró ninguna anomalía. Todo fue conforme a la normativa. Más bien lo que llama la atención pues es justamente en qué ha gastado. Por favor, Luis, si nos puedes ayudar justamente a ir proyectando. Bueno, esa es la de Seguridad Social. Si puedes poner justamente donde se ve el de servicios personales, porque justamente los 5,000 millones de pesos que gasta la Suprema Corte, donde más se va el dinero es a los famosos servicios personales, es decir, el sueldo y sobre todo las prestaciones, no solo para los 11 ministros, sino para todo el personal. Justamente la semana pasada la Corte aprobó solicitar un presupuesto por 5,922 millones para 2025, que por cierto, año que no van a terminar de elaborar, van a renunciar para agosto del 25. 8 ministros enviaron su carta de renuncia al Senado de la República a partir de agosto próximo. Uno de ellos ya de por sí se iba a ir el 30 de noviembre, en un mes, porque termina sus 15 años de cargo para el que fue designado el Senado, es decir, Luis María Aguilar. Bien, en estas misivas, como ya lo hemos dicho, argumentan su decisión al estar en contra de la norma constitucional en torno al Poder Judicial, por lo que han declinado participar en la elección popular. Justamente esta que ven en pantalla, esta es la parte de la radiografía que se puso a revisar la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a los más de 5,000 millones de pesos de presupuesto de la Corte en 2023. Y particularmente el capítulo de servicios personales, que es el que más cuesta. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que están dimitiendo desde este tiempo justamente para poder acceder a estos millonarios haberes de retiro. 176 millones, ahí ven, prestaciones de retiro para todo el personal que se ha ido jubilando. Por ejemplo, entre ellos, el ministro en retiro Eduardo Medina Mora, acuérdense, ayer lo mencionábamos, salió por la puerta de atrás entre señalamientos de enriquecimiento ilícito, presentó su renuncia en 2019. También la reciben Arturo Saldívar y también la recibe, y como confirmó esta noche en Los Periodistas, la recibe Olga Sánchez Cordera. El día de ayer, como diputada, se le preguntó qué pensaba sobre la renuncia de ministros. Ella dijo que respeta la decisión de estos ministros y que desconocía si pueden
o no conservar sus haberes que ella está recibiendo por el derecho que tiene de haberse retirado. Bien, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente al respecto de los haberes. Justamente por las normas del Poder Judicial, las ministras y ministros, solo ellos, tienen derecho a lo que se llama el haber de retiro. Ellos pueden optar por renunciar y se llevan su haber de retiro, así lo dice la reforma constitucional, o bien pueden postularse y decir, a ver, yo sí voy a que me elija el pueblo. Bueno, pues ya dijeron hoy oficialmente que no, 8 de ellos. Igual un juez puede decir yo me retiro o puede decir no, a ver, yo me postulo. Bueno, pues ya más de 800, tanto jueces como magistrados, hoy dijeron yo me retiro. Asimismo, Sheinbaum reiteró que la Corte no tiene la facultad jurídica para modificar la norma constitucional publicada ya el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, Dulce, eso con lo que dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a entrar más a detalles de lo que da a conocer hoy la Auditoría Superior. Bueno, de los 5,487 millones de pesos ejercidos por la Suprema Corte en el 2023, la Auditoría Superior revisó 5,028 millones y no encontró, como les comentábamos, irregularidades en cómo se ejercieron estos recursos, pero sí nos muestra en qué rubros se concentran los gastos de la Corte. El capítulo que más recibe recursos es el de servicios personales. Este contempla sueldos y prestaciones por 4,516 millones de pesos para su plantilla total. Una plantilla que está conformada por 3,736 plazas, entre ellas los 11 ministros y los integrantes de sus equipos de ponencia. La Corte destinó del total de su presupuesto en 2023, 790,856,000 pesos para el sueldo base. Adicional al salario, hay una partida llamada Asignaciones Adicionales al Sueldo, para la que se destinó 581,562,000 pesos. Y también se ejercieron en 2023 otros 1,014 millones de pesos para un rubro que se define como compensación garantizada, es decir, una bonificación que se entrega por trabajar. Al final del año, como gratificación, se gastaron 352,053,000 pesos. Para que tengan un punto de comparación, estos rubros sí tienen aumentos si los comparamos con el 2022. Por ejemplo, para las asignaciones adicionales al sueldo en 2022 se reportaron 571,382,000 pesos, mientras que para la compensación garantizada, la bonificación que se da por trabajar, se pasó de 1,003 millones de pesos a 1,014 millones ya en el 2023. Unos dos datos, Dulce, que nos dejan ver pues el aumento entre el 2022 y el 2023. Respecto a la partida que está definida como prestaciones de retiro, ahí se tiene el registro de que se ejercieron 176,074,000 pesos para los rubros de pagos de pensiones, los haberes de retiro, aguinaldo y gastos médicos cubiertos para el personal en retiro. Otra vez reiterarles que estos pagos se realizaron de acuerdo a la normativa de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, sí, todo en regla, pero el dato pues nos deja ver lo que se gasta en el año más reciente, que es 2023. Además del personal retirado, en lo que corresponde al pago de aportaciones por concepto de previsión social y de ahorro para el retiro, se identificó que con cargo en 9 partidas de gasto se destinaron 769,672,000 de pesos. Este monto pues incluye el seguro de separación individualizado, pese a pues esta ley de austeridad que se ha promovido. Así es, Mon. Y si les llamó la atención que además del sueldo les den
asignaciones adicionales y bonificación por el simple hecho de ir a trabajar a la Suprema Corte, también se le dan unos estímulos pues bastante estimulantes: ayuda de despensa, estímulo Día de la Madre, estímulo Día del Padre, estímulo por antigüedad. O sea, si tienes varios años te dan ese estímulo, y apoyo también para anteojos. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos de esta famosa prestación apoyo para anteojos. Es un derecho laboral que, en vez de verlo como un lujo, deberíamos normalizarlo entre trabajadores, no así este tipo de estímulos por otros días festivos. Bien, para eso ejercieron 237 millones de pesos. Y finalmente, el tema de los comedores dentro de la Corte, que, ojo, no solo lo utilizan los ministros, también estas más de 3,000 plazas registradas, personal que está también ahí en la Suprema Corte. Aunque ellos dijeron que a partir de febrero de 2023 aplicaron un acuerdo para disminuir a lo estrictamente indispensable lo consumible de bebidas y alimentos, la partida anual fue por 40 millones de pesos para este comedor dentro de la Suprema Corte. Ahora, les decíamos, este capítulo de servicios personales es donde más dinero se destina, 4,000 millones de los 5,000 millones en general del presupuesto, y que para el 2025 están pidiendo una cifra parecida. Otro capítulo donde más se destina el presupuesto es, por supuesto, contratación de servicios. En su informe, la Auditoría Superior de la Federación revisó un monto por 437 millones, de los cuales verificó que en las contrataciones sí se cumplió la normatividad de adquisiciones para garantizar al mejor proveedor por costo-beneficio. Esto llama la atención porque generalmente cuando la Auditoría Superior de la Federación revisa cómo se contrataron determinados servicios por parte de diferentes instancias públicas, no solo la Suprema Corte, llega a encontrar vicios. Bueno, aquí no encontró. Más bien está determinando, como justamente estamos viendo en pantalla, en qué se gastó este capítulo. Bien, pues por la mañana hablábamos con el jefe de información, Obed Rosas, cuánto se destina para servicios de lavandería, limpieza e higiene, 42,450,000 pesos. Para para rentar equipo de cómputo, es decir, no lo tienen, lo rentan, 84 millones. Y llama la atención, el tema de los autos. Hubo un gasto por 21 millones de pesos para rentar automóviles para servidores públicos, y además desembolsan otros 19 millones de pesos para garantizarles cajones de estacionamiento para quienes llegan y ya no pueden estacionarse dentro de la sede, pero sí hay cajones cercanos a la sede, 19 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación le preguntó a la Corte por qué estás rentando vehículos si tú tienes vehículos. Bueno, en la justificación presentada desde el ejercicio 2022 para la contratación del servicio de arrendamiento de vehículos, rentar vehículos a pesar de que tienen, se estableció que era necesario, debido a que la vida útil de los autos con los que contaba la Corte en su mayoría había concluido o estaba por concluir, por lo que presentaban fallas mecánicas onerosas y tiempos de mantenimiento correctivos más extensos, razón por la que se consideró realizar estas gestiones. Otro que también llama la atención, mantenimiento de elevadores. ¿Tú conoces a la podcastera La Chávez? Sí, he escuchado un poco. Bien, pues para quienes no la conocen, La Chávez es una politóloga que se saltó a la fama por entrevistar a políticos. En el proceso electoral entrevistó a los 3 candidatos presidenciales, y recientemente el equipo de la ministra presidenta Norma Piña pues pidió que entrevistara a la ministra presidenta Norma Piña, pero además hicieron un recorrido dentro de la Suprema Corte. Bueno, en este video, dentro del recorrido, aparte de que se ve pues justamente la puerta dorada de acceso, que está cerrada luego de las manifestaciones desde el año pasado, también se ve la galería donde se ven las pinturas de los presidentes de la Suprema Corte. Se ve que los elevadores pues también están como dorado. Entonces, ojo, porque gastaron 1,416,000 pesos en mantenimiento de elevadores. La auditoría les dice: ¿por qué estás contratando esto si hay en el mercado costos más baratos? Bueno, correspondió a una contratación especial fundamentada por tratarse del fabricante y distribuidor exclusivo de esta marca de elevadores, que son dorados. Y otro dato, Dulce, que también pues nos llama la atención justo con este contexto que das de
el 2023 marcado por las protestas ahí en la Suprema Corte es el cargo en la partida por servicios de vigilancia. Aquí, en este rubro, la Auditoría Superior informó que se ejercieron 119.835.000 pesos para los servicios de protección y vigilancia a las instalaciones, capital humano y patrimonio inmobiliario en inmuebles de la Suprema Corte. Destaca, porque les repito, fue un año en el que se registraron protestas afuera de la sede, y las protestas pues justo eran para evidenciar los gastos de una élite dentro de la Suprema Corte. Hay que recordar que desde entonces, después de estas protestas, la puerta principal de acceso a la Suprema Corte permanece cerrada y ahora se ingresa por la calle trasera. Para gastos de pasajes aéreos y pasajes terrestres nacionales de servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales, así como viáticos nacionales, se ejercieron en total 5.602.000 pesos, y de estos pues se revisaron 4 millones por la Auditoría Superior. Bueno, pues obviamente hay bastantes mensajes aquí en el chat opinando respecto a estos gastos de la Suprema Corte, esta radiografía de en qué gastó la Suprema Corte 2023, revisada por la Auditoría Superior de la Federación. Gerardo Meléndez, algo anda muy mal con respecto a la equidad en nuestro país. Esto hace lucir las pensiones y ayudas del bienestar como migajas para el pueblo respecto a las pensiones vitalicias de los trabajadores de la Corte que se van de retiro. También aquí dice Joe Sanders, ya basta de tanta farsa jugando a la democracia y respeto a la pluralidad de pensamiento, fuera ministros sin nada. Rodolfo Salas dice, hasta su alimentación les pagamos esos ministros corruptos, o sea, además de su salario y además de las adiciones a su salario y a su bonificación por el simple hecho de ir a trabajar, también tienen este derecho del comedor. Ahí yo rescato que los demás trabajadores de la Suprema Corte que no ganan lo mismo que los ministros, pues tienen acceso a este comedor. También por acá decían, es vergonzoso ver todo lo que se les permite gastar y cobrar. Basta ya. Queremos acción. Esa fue la promesa al pueblo, justicia y sacar la corrupción. Yanaje se está preguntando por qué carajos rentan equipo de cómputo. Esos se compran. Tienen una duración fiscal de 4 años. Por la misma razón que rentan autos teniendo autos. Están viejitos. Sí, iba a destacar yo también ese comentario de Ana que me llamó la atención. Y otro comentario acá que también mencionaban, ya lo perdí, pero tenía que ver también con la cuestión de que no quieren dejar sus pensiones millonarias. A ver si lo encuentro ahorita y lo cito acá. Ok, va otro, Iván Oledo, les gusta gastar el dinero que no se ganaron con su esfuerzo. Bueno, pues acuérdense todo este proceso de que la Secretaría de Hacienda, a partir de los ingresos petroleros, pero sobre todo ingresos de impuestos, pagamos todos, ingresa su presupuesto y lo va repartiendo a instancias, incluyendo el Poder Judicial, incluyendo la Suprema Corte, que por cierto ya por fin la Comisión de Presupuesto está empezando a sesionar para en los próximos días y semanas ya saber el paquete económico. Y ya me acordé que quería destacar esto sobre las dudas de si es legal o no exhibir los sueldos. Bueno, pues recordarles que sí, porque son servidores públicos. Entonces esta es información que se genera desde la Auditoría Superior de la Federación, y no nada más los ministros, trabajadores y otros trabajadores del Poder Judicial pues tienen que hacer públicos estos gastos, sino todos los servidores públicos. No es ilegal. Sí, incluso desde el gobierno pasado está el famoso portal Nómina Transparencia. Usted pone el nombre del funcionario público en cuestión y le aparece nombre, cargo y monto, tanto neto como ya sin impuestos. Bien, pues ya son 9:34, tiempo del centro de México. Todavía nos falta la sección del cierre y pues vamos justamente con ello. Ya hay actualización en torno a este tema de la Fiscalía de Querétaro. Tengo entendido, el fiscal de Querétaro acudió hoy al Instituto Nacional
de Mujeres, que futuramente se va a hacer Secretaría de Mujeres. Sí, Dulce, bueno, lo que llama la atención de lo que anuncia hoy la Fiscalía de Querétaro y Citlali Hernández, quien será la titular de la Secretaría de Mujeres, ahorita Instituto de Mujeres. Bueno, hoy la Fiscalía anunció que desistirá de la acción penal en contra de Esmeralda, la adolescente de 14 años que contaba con una carpeta de investigación y medida cautelar después de sufrir un aborto espontáneo. Hoy, el titular de la Fiscalía de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Mendoza, expuso en un mensaje que dio al lado de la secretaria de Mujeres, Citlali Hernández. Expuso: por conducto de mi persona, he girado la instrucción y se ha presentado oficialmente el desistimiento en el caso que se ha mediatizado, es decir, la denuncia contra Esmeralda, y específicamente con la perspectiva de infancia correspondiente. ¿Qué nos quiere decir esto, Dulce? Que se inició una acción penal en contra de Esmeralda sin esta perspectiva, sin la perspectiva de género, sin la perspectiva de infancia. Citlali Hernández también comentó que esta decisión se tomó después de establecer diálogos con el gobierno de Querétaro, la propia Fiscalía Estatal y la representación jurídica de Esmeralda. También dijo que se realizarán diversas acciones desde el gobierno federal y en la entidad para acompañar a Esmeralda, que es menor de edad. ¿Para qué? Pues para garantizarle la reparación del daño y sobre todo que no se repita un caso como este. Citlali Hernández expuso: daremos seguimiento para que su desarrollo sea en paz, con bienestar en la escuela y soñando un futuro mejor. También anunció que firmarán un convenio de colaboración para capacitar a la Fiscalía de Querétaro y que lleve a cabo su labor con perspectiva de género. Otra cosa importante a destacar, Dulce, es que el fiscal de Querétaro pues hace énfasis en que este proceso se inicia en la entidad antes de que él asuma el cargo, pero bueno, continuó, él hizo declaraciones Revictimizantes, sí. Exacto. Vamos a escuchar qué es lo que comentó Citlali Hernández, próxima secretaria de Mujeres, y regresamos. Hola, estamos terminando este diálogo constante que agradezco al fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, que hemos tenido a raíz de este caso que se ha hecho de conocimiento público de una niña de 14 años. Y bueno, queremos informarles que primero agradecer la disposición del diálogo del fiscal, siempre intercambiar puntos de acuerdo en beneficio de las personas nos llevará a buen puerto, y queremos informar que este diálogo que hemos estado informando, que hemos realizado en los últimos días, en las últimas horas, pues ha llegado a una serie de acuerdos que me parece que son también de interés público y que son fundamentales también para dejar un antecedente hacia adelante en un México donde la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho con mucha claridad. Necesitamos seguir abonando a una realidad de justicia, de igualdad y de prevenir las violencias hacia las mujeres y sobre todo hacia las niñas. Entonces, bueno, informarles, le daré ahora la palabra al fiscal, pero informarles que la Fiscalía ya ha desistido de los cargos hacia la niña que había sido imputada en una investigación que inició en enero de este año. Hay que decirlo, con otro fiscal que tenía la titularidad de la Fiscalía de Querétaro, y además de ello, pues ahora lo explicará más el fiscal, pues se ha pedido también al órgano interno de control de la Fiscalía que se realicen las investigaciones correspondientes a los funcionarios que han estado al pendiente de esta investigación, para ver si hay, acciones que hayan cometido en contra de la ley, en contra de sus facultades, porque, repetirlo, este caso devela muchísimas violencias estructurales que me parece que a todas y a todos nos toca combatir. Decir también, pues, que estamos en diálogo con distintas instancias del gobierno federal, el DIF, algunas otras secretarías, y con el gobierno estatal
de Querétaro para atender de manera integral a Esmeralda y poder acompañar ya este proceso después de que la Fiscalía desiste de los cargos. Y finalmente, pues aprovechamos también para hacer un exhorto respetuoso a las y los legisladores del Congreso local de Querétaro a que esta discusión pública que se dio lleve a buen puerto y puedan ser sensibles con las realidades de las mujeres, con las disposiciones jurídicas y de la propia Suprema Corte de Justicia, y se legisle para despenalizar el aborto y que ninguna mujer sea criminalizada por una decisión propia o por un acto espontáneo. Rápidamente, dos temas. Acuérdense que todo este caso se mediatizó y por ende hubo presión social para, sobre todo, el fiscal de Querétaro, porque ADAX Digitales como organización fue quien acompañó a Esmeralda. Esta tarde declaró lo siguiente: la Fiscalía retira los cargos contra Esmeralda, nunca más una niña criminalizada por el Estado. Y también, por último, Tania M. nos pregunta: ¿y qué va a pasar con el agresor? No hay que perder de vista que justamente pues Esmeralda, de 14 años, estaba embarazada siendo menor de edad. Y Dul, también, nada más para no dejarlo pasar, aunque ya no se ejercerá acción penal contra Esmeralda, un pendiente que también se queda en la Fiscalía es la investigación de los funcionarios que sí pues continuaron con esta investigación en su contra, y este anuncio se hace hoy. Sí se van a investigar a estos funcionarios, aunque el fiscal pues comente que fue algo que no inició en su gestión, sí está esa responsabilidad. Se lavó las manos, pero ahí está todo el equipo. Bien, pues justamente los dejamos con gente así, de nuestra querida compañera Erendira, hablando al respecto. La presión en redes, también presión social, obligó a las autoridades a atender casos de abuso. Sí, Dul, y pues con eso nos despedimos. Le agradecemos a usted que comenta, que nos deja sus likes, a Gerardo Meléndez, a Miguel Ángel Ayala, que nos dejaron hoy superchats. Muchas gracias. Nuestro bono por venir a trabajar, tómalo como superchat. Está bien. Para no dejar. Bueno, pues muchas gracias a Elce García en producción y a Luis Mata en operaciones. Mandamos saludos a Ana Méndez, que está de vacaciones, y que tenga excelente noche. Ya nos vemos mañana. Ay, siempre hay gente así. Hola, yo soy Erendira Quintero y hoy vamos a hablar de un caso bastante delicado. Y sí, me refiero al caso de Esmeralda, la adolescente que fue violada y sufrió un aborto espontáneo, a la que la Fiscalía General del Estado de Querétaro quiere imponer una pena de 3 años de cárcel. La búsqueda de justicia en México suele ser un camino tormentoso para víctimas y familiares de víctimas que en los últimos años han demostrado que la viralidad de los casos en redes sociales y el manifestarse en calles suelen ser clave para que las autoridades volteen a verlos. Y lamentablemente, para el caso de Esmeralda, se tuvo que recurrir de nueva cuenta a las redes sociales para exigir justicia por la adolescente de 14 años y, sobre todo, para denunciar el actuar de las autoridades, en específico del fiscal Víctor Antonio de Jesús Mendoza, quien, además de solicitar una pena de 3 años de cárcel para la víctima, también le exigió a la joven una indemnización por 518,000 pesos al padre del producto. Por supuesto, el caso de Esmeralda no ha tardado en resonar en distintas plataformas, pero lamentablemente no es el único. No estamos de acuerdo y estamos en contacto con la familia para poder apoyar tanto legalmente como en lo que se requiera. ¿Hay una investigación a fondo o qué es lo que pretenden? Pues el apoyo. Yo creo que no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años. A finales de febrero del año en curso, colectivos y familiares de una menor víctima de abuso sexual bloquearon Periférico Norte luego de que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela absolviera al presunto abusador Alejandro N., argumentando que la víctima no había podido dar detalles sobre el lugar, el día y el horario en que ocurrió la agresión.
Para presionar a las autoridades, Victoria Figueiras, madre de la víctima, familiares, colectivos y aliados, advirtieron que no librarían el paso sobre Periférico Norte hasta que las autoridades del Estado de México se comprometieran a revisar el caso. Cómo nos han acobijado, cómo nos han respaldado, cómo nos han defendido, cómo se han arriesgado, ¿no? Físicamente, lo vieron en la manifestación, literalmente nos querían arrollar, trailers, coches, motociclistas, sin embargo, pues esa dedicación, ese compromiso y sobre todo esa hermandad de, hey, aquí estamos y no nos van a detener nada ni nadie, ¿no? Obviamente es un apoyo que llevo desde hace mucho tiempo, muchas de ellas son amigas mías desde hace años, en donde conocen mi proceso, en donde saben perfectamente cómo está la situación y es decir, no vamos a parar, o sea, vamos a alzar la voz contigo y así alzamos la voz también con otros casos, porque de verdad que la cantidad de casos que han salido a raíz de esto, en donde ven ese apoyo, ese acompañamiento, decir, no estás sola, no tengas miedo de denunciar, nosotros estamos contigo y todo, pues creo que se ha demostrado en los videos, en el acompañamiento que me han dado a mí, a mi pequeña, es ahí donde tú dices, tienes en quién confiar, tienes en quién apoyarte y no te van a soltar y no te van a fallar. Obviamente se agradece esta ayuda, pues indudablemente, ¿no? Y no solamente para mí, sino para las víctimas que están saliendo. Creo que ahora es cuando más entiendo, ¿no? ¿Por qué las mujeres salen? Otro ejemplo del poder que tiene la presión social es el de las alumnas de la carrera de Mercadotecnia Digital del Instituto Politécnico Nacional, quienes denunciaron que su compañero Diego N. tenía en su posesión un iPad que contenía fotografías íntimas reales y manipuladas con inteligencia artificial de cerca de 1,000 mujeres con fines de explotación sexual digital. El caso se dio a conocer a través de redes sociales, en donde rápidamente se sumaron a la causa miles de internautas, en su mayoría mujeres, y la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la ley Olimpia y defensora de espacios digitales libres de violencia para mujeres y niñas. Aquí, en Gente Así, esperamos a que llegue el día en el que no sea necesario que se ejerza presión social para que las autoridades hagan su trabajo como se debe. Yo soy Erendira Quintero y nos vemos en la próxima entrega de Gente Así, obvio, por Sin Embargo al Aire.